Como una gramínea, la guadua es un pasto que encontró en el cielo su límite. Una caña tan gruesa como el muslo de un hombre, escribía en 1502 Cristóbal Colón al hablar de las guaduas que observó en el Caribe. Los cronistas de Indias las llamaron cañas gordas, cañas verdes o guadubas. Contrasta el detalle y belleza de esta lámina del follaje y la inflorescencia de la guadua pintada por el quiteño Antonio Barrio Nuevo para la expedición botánica, con la poca documentación que hay sobre esta gramínea en el trabajo realizado por José Celestino Mutis. Serán Humboldt y Bonpland quienes, a su paso por la Nueva Granada a comienzos del siglo XIX, la colectan y le dan el nombre de bambusa guadua, acogiendo el vocablo indígena con el cual los nativos llamaban a este pasto gigante. Años más tarde, Carl Sigismund Kunth, por encargo de Humboldt, retoma su voluminoso herbario y al encontrar en este bambú americano diferencias físicas que lo separan del género asiático bambusa, le llama a esta especie Guadua angustifolia Kunth. La palabra angustifolia significa hoja angosta. Entonces hay otras que tienen hoja ancha, entonces hay Guadua latifolia, Guadua amplexifolia. Entonces hay muchas especies, pero en particular esta angustifolia es una especie de guadua con hojas angostas. El género guadua es originario del Nuevo Mundo y lo constituye un poco más de 30 especies. La angustifolia es la de mayor distribución en los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Del cronista Juan de Castellanos, quien asistió a la conquista del Nuevo Reino de Granada, tenemos una de las primeras referencias históricas sobre guadua en el suroccidente colombiano. Él narra que en 1535, al llegar los españoles a la meseta de Popayán, encontraron que los indígenas, a modo de fuerte, construían sus viviendas en medio de espesos guaduales, desde donde estratégicamente emboscaban a sus enemigos. Los españoles, por su parte, muy rápidamente aprendieron los usos de la guadua. Sobre todo partían tallos de guadua para protegerse la parte de las rodillas a manera de canilleras, protegerse de las flechas de los indios. Los nativos de América construían con guadua sus casas, balsas, cercas, puentes. Todo en su existencia convivía con este pasto gigante. Llama la atención en este grabado del siglo XIX la presencia de monos en el guadual. Tanta fue la compenetración de nuestros antepasados con este material que una de sus leyendas narra la creación de la mujer a partir de la guadua. Hermosa metáfora que habla de su belleza, fortaleza y divinidad. La relación del americano con la guadua se hace más evidente en sus múltiples costumbres y creencias. La agua que tiene la guadua por dentro, a veces la toma, es medicinal. Muchas veces sirve para cuando uno le duele la espalda, toma harta agua esa y se le quita el dolor de espalda. Con la agua para lavarse la cara, también la gente lo usa, se lava mucho la cara con el agua de la guadua. Se lavan para la cara con la agua de la guadua para las espinillas y barros. También se afirma que beber el agua que contiene el tallo de la guadua cura el coto. Otras versiones señalan que consumir el líquido de ríos y quebradas que riegan los guaduales lo produce. Creemos que esta es una asociación que los agricultores hacen entre lo que es el problema del coto en la gente, con la forma de algunas guaduas que en los entrenudos es pronunciado y a eso se le llama coto. No necesariamente podemos decir en este momento que existe evidencia científica de que la guadua pueda tener algún problema respecto al coto. Los renuevos delgados de la guadua como alimento en Colombia es uno de los hallazgos más importantes en la aproximación etnobotánica, incluida en la investigación sobre la variabilidad de la guadua en la Cuenca Cauca, departamento del Cauca, realizada por la CRC y la Universidad Nacional de Colombia. En este caso encontramos que las comunidades en tiempos antiguos consumían con frecuencia el chulquín de la guadua, que básicamente consiste en cortar el tallo tierno, apenas está surgiendo, a eso se le llama chulquín, partirlo en rodajas, ponerlo a fermentar, estar cambiando constantemente el agua hasta que queda listo para preparar con carne, con frijol, diferentes recetas que las comunidades tienen.
Esta costumbre está desapareciendo. Una de las partes de la guadua que suscita más mitos es su inflorescencia. Se cree que la guadua no florece y es la creencia popular. Cuando uno va al campo, la gente le dice, no, está, mejor dicho, eso no florece sino los viernes santos a las 12 de la noche y se tiene que poner una túnica blanca, bueno. Y resulta que la guadua sí florece, florece todos los años, 2 veces al año. Tiene ciclos que son entre marzo y abril y entre septiembre y más o menos noviembre. Pero la inflorescencia es poco vistosa, es como la prolongación del follaje. La presencia de espíritus en el guadual es una vivencia fuerte en los campesinos. Los agricultores afirman que al duende le gusta habitar en los guaduales. Cuando los pescadores tiran su anzuelo en sitios que hay guadua, el duende les enreda el anzuelo en las riendas de la guadua que han caído sobre el río. Esta relación de los seres humanos con la guadua debe ser una línea de investigación de la academia y las instituciones que trabajan alrededor de este bambú. La guadua está conformada inicialmente por un sistema de anclaje a tierra integrado por pequeñas raíces encargadas de la absorción y un tallo modificado llamado rizoma, popularmente conocido como caimán o caballito, que constituye la fábrica productora de guadua y el órgano almacenador de reservas alimenticias. Al abrir longitudinalmente el rizoma, podemos observar que es totalmente macizo, igual que la rienda lateral. Son las dos partes macizas que posee la guadua. De aquí, como lo vemos en el corte, se inicia el nacimiento de lo que será la futura guadua. El culmo está segmentado en entrenudos, unidos por nodos que se reconocen por una banda de pelos blancos y cortos, típica del género guadua. El entrenudo es hueco, con paredes que pueden tener los 2 centímetros de espesor y que contienen en su corteza sílice, que le provee fortaleza. Su color al madurar la guadua se torna opaco. El tallo de la guadua se compone de su sistema de xilema, que es el que se encarga de subir las sustancias alimenticias a lo largo de todo el tallo y transportarlas a todas sus partes hasta el extremo apical, y el sistema de floema, que es por donde desciende toda la sustancia después de haber hecho su recorrido. El culmo, que puede llegar a medir hasta unos 25 centímetros de diámetro, contiene un 9% de tejido conductivo, 51% de parénquima y 40% de fibra, valor relativamente alto y promisorio para la industria. La fibra de la guadua puede alcanzar hasta 2.730 milímetros de longitud. Es una fibra muy larga. En la China y el Japón la utilizan para la fabricación de papel. Una sola yema alternada por nudo nace y se convierte al crecer en una rienda con espinas que puede llegar a tener los 10 metros de longitud. En general, el follaje aparece cuando la guadua alcanza su máxima altura. Este culmo o tallo ya no va a incrementar con los años, sino que ya nació del tamaño que va a tener. ¿Por qué? Porque son monocotiledóneas, no tienen tejido de cambio, entonces no van a incrementar, no tienen crecimiento radial. Y la otra cosa sorprendente es que ellos en los primeros 6 meses alcanzan la altura que van a tener de por vida. 15, 12, 20, 25, 30 metros de altura. Entonces eso también es algo increíble, la velocidad de crecimiento de estas plantas. Es la más grande en todo el reino vegetal. En el reino vegetal. Hasta 1 metro diario pueden crecer. Los renuevos están cubiertos por hojas o capachos triangulares con vellosidades que causan comezón al contacto con la piel. Esta es una hoja modificada para la protección del brote, mientras que esté muy tierno. Después, cuando el tallo está más duro, este ya no se necesita, entonces generalmente caen. Al desprenderse las hojas caulinares de los tallos, en la mayoría de los casos, a los 6 meses de nacida la guadua, aparecen las ramas laterales y el follaje.
Tenemos entonces una guadua biche, etapa de juventud que concluye a los 3 años, tiempo a partir del cual la guadua puede cosecharse. Cortarla en sus primeros años de vida es degenerar la calidad del guadual. La guadua madura se reconoce porque aparece en su corteza hongos y algas formando líquenes blancos que cambian a un rosado intenso. Sin embargo, esta señal de madurez en algunas zonas no es fiable. En sitios muy húmedos he encontrado que hay guaduas que no han alcanzado los 2 años y ya presentan líquenes. Entonces, a veces queda la duda que la sola aparición del líquen no nos da una garantía de que la guadua está madura para ser colectada. La guadua al madurar desprende las vellosidades que se encuentran en su tallo, señal evidente de que está hecha. Ya después de los 3 años usted puede tocar la guadua y ya es muy contado la vellosidad que tiene, y eso sí nos da una garantía de que la guadua está en su estado total de maduración. A partir del 6º año de vida, el tallo pierde sus características y muere el alma de la guadua, su rizoma. Los usos cada vez mayores que se le da a este bambú gigante americano, como sus servicios ambientales que nos presta, constituyen alicientes para emprender procesos de conservación y propagación de los guaduales. Los métodos de propagación son muchos. Tenemos los métodos sexuales, que es por la propagación por semilla sexual, fruto de la fecundación del ovario después de una polinización, y esa semilla sexual se encuentra siempre dentro de la inflorescencia. De la flor se desprenden unas semillas que por su forma, tamaño y cubierta se asemejan a los granos de arroz. Esa semilla, cuando se encuentra, que es muy rara vez porque no siempre se encuentra, porque se lo comen los insectos, el ovario no alcanza a fecundarse, tiene una viabilidad muy corta, pero tiene un porcentaje de germinación muy alta. Si uno siembra esa semilla me va a producir una plántula, y esa plántula es la que después vamos a llevar al campo y podemos sembrar. La forma tradicional de cultivar la guadua en economía campesina en el Cauca ha sido a través de la extracción de los guaduales de los caimanes para luego trasplantarlas al sitio donde se quiere tener un nuevo guadual. Esa es la forma tradicional. Lo que yo he experimentado, uno de los métodos que sería más rápido sería el sacar un caimán con las raíces, con todo, y llevarlo a hacer una caja de 1 metro por 1 metro, donde la abonemos bien, la preparemos para sembrar el caimán. Con el fin de no hacer daño a los guaduales, esta forma de propagación solo debe realizarse con rizomas que han quedado descubiertos al volcarse sus tallos. Por ejemplo, aquí vemos esta mata que se ha ladeado por el viento, se nos ha caído, y este caimán se está muriendo. Vemos 2 caimanes y vemos este otro que también aquí al frente, que ya se está prácticamente muriendo. Si lo destapamos, vemos cómo este caimán se nos va a perder. Este fue el caimán que se puede sacar en este caso y sembrarlo en una parte donde aprovechemos que no nos seque. Con el intensificador de luz de la cámara, acompañamos en menguante a las 4 de la mañana a don Hernando a sembrar los rizomas. A los 2 meses podemos ver cómo el rizoma comienza a dar renuevos. Sus yemas se han activado, dando origen a un nuevo caimán y a otra guadua. Creemos que la guadua se ha multiplicado también por una característica que ella tiene, que es de que se puede multiplicar por el tallo. Entonces, cuando un agricultor, por ejemplo, coge un tallo de guadua para posteadura en estado verde, es posible que la guadua, en vez de secarse totalmente, regenere una nueva planta de guadua, y de ahí puedan surgir nuevas plantaciones. En lo personal a mí me ha pasado pues en la finca. Otro método que tenemos, que también pues yo lo he trabajado y es muy bueno, es buscar, como decir, esta guadua que está biche por ahí de unos 2 años, y cortamos estos tallos
vamos a cortar este tallo de aquí hasta acá, dejando estas riendas, y luego este tallo lo llevamos en agua hasta donde lo vamos a sembrar. Le abrimos un huequito por la parte de encima y lo llenamos de agua. Eso hace que nos mantenga el agua dentro del tallo y mientras que nos prende estas riendas. Cuando se usan las ramas laterales como material de propagación, se debe asegurar que se toman de una guadua madura. Se divide la rienda en 3 partes y se escoge la sección central, ya que esta es la más adecuada para propagación. Una vez obtenido el tercio central, se cortan los propágulos dejando un pedazo por lo menos de 3-4 centímetros por lado y lado y se siembran en el recipiente que tengamos disponible para él y se riegan abundantemente. Pasado unos días, ellos empiezan a dar raíces y los brotes que salen de allí, de ese propágulo inicial que hemos sembrado. Cuando ya hay suficientes raíces, vamos separando estos brotes y de cada uno vamos a obtener una nueva planta de guadua. Y también tenemos el sistema de propagación in vitro, que es el sistema que se hace en laboratorio bajo condiciones controladas de humedad, temperatura, en donde se utiliza una yema, generalmente axial o meristemática, y se lleva a un medio enriquecido de laboratorio, que es un agar, y allí se pone a prender esa yemita. Entonces ese sistema es también recomendado, sobre todo porque si se logra la multiplicación es como logarítmica, entonces se puede producir muchísimas plantas en espacios mucho más pequeños, entonces es económico desde ese punto de vista. Para economía campesina, por costos y contexto social, el uso de esta biotecnología de propagación no es viable a pesar de las ventajas que pueda representar su uso. Quizá la alternativa más económica y exitosa de siembra de guadua es la implementada por las corporaciones regionales, la cual utiliza como material de reproducción los chusquines o matabambas. Las matabambas son unas plántulas que se producen dentro del guadual, bien sea porque hay una yema vegetativa del rizoma que se desarrolla, entonces se saca con su pedacito de rizoma, se lleva a una bolsa o a un banco de propagación que se llama el punto de propagación. Muchas veces cuando vamos a trasplantar una mata de guadua se nos seca y decimos, no, eso no prende, pero es porque la dejamos deshidratar. Entonces es muy importante cuando vamos a trasplantar los chusquines que los introduzcamos en agua y hasta donde los vamos a ir a sembrar en las bolsas. Para lograr buenos resultados en la propagación de la guadua, las herramientas a usar deben estar desinfectadas. Asegurar las condiciones de sombra y riego permanente como trasplantes en época de lluvia, requerimientos de humedad y luz que se logran en un invernadero o banco de propagación. El procedimiento es sembrar un chusquín en el banco de propagación a una distancia de 30 por 30 centímetros. Este chusquín, después de 3 o 4 meses, me va a producir entre 10 y 15 nuevos rebrotes o 15 nuevos hijos, los cuales después de este periodo de 4 meses se van a extraer del banco de propagación de guadua. Se separan los rebrotes y se vuelve al banco la plántula mejor desarrollada. Las demás se siembran en bolsas plásticas que contenga 3 partes de tierra abonada por 1 de arena. Permanecen en condiciones de invernadero 90 días, al cabo de los cuales se llevan al sitio final de siembra. Si vamos a establecer un guadual, la distancia de siembra recomendada es de 4 por 4 metros. ¿Sí? Se debe aplicar en el hoyo unos 500 gramos de materia orgánica, puede ser un compostaje, puede ser una gallinaza bien seca, y aplicarle unos 70 gramos de un fertilizante químico, NPK o triple 15. Con un control regular de malezas alrededor de las plántulas durante los 2 primeros años de cultivo, se favorece la preservación de un ecosistema rico en fauna y flora asociada. En el guadual podemos encontrar platanillos, caña brava, enredaderas como la batatilla, helechos, orquídeas,
palobobos, arbolocos, nísperos, yarumos, nogales cafeteros. En fin, una variedad de flora nativa e introducida como estos besitos que dan colorido al guadual, brindando abrigo y alimento a una variada fauna. Sí, los guaduales por su temperatura de calor que ellos tienen, es muy propenso para que habite mucho animal. Y entre los mamíferos hemos encontrado micos, murciélagos, guatines, guaguas, armadillos, que o viven dentro de los guaduales o alcen sus camas por debajo de los rizomas de los guaduales para madrigueras de cría o de protección. Estas garzas del ganado han hecho sus nidos en el follaje del guadual. Ahí pasan gran parte de su ciclo de vida. Muchas aves tienen como hábitat el guadual. Este nido, por ejemplo, corresponde a un colibrí. Este otro a un melero. Hay pájaros carpinteros que vienen y hacen esto, hacen huecos más grandes en los tallos. El orificio que observamos en esta guadua sobremadura lo hicieron los padres de estos pericos, que hoy viven en cautiverio. Un momutus permanece inmóvil en el bosque. Pronto averiguamos la razón de su visita al guadual. Su labor en este ecosistema permite el control biológico de invertebrados. Sobre todo en la guadua se ve eso. Cuando los brotes salen son bien tiernos. Y hay insectos que vienen y ponen sus huevos ahí adentro. Un ejemplo de esto lo tenemos al abrir un renuevo que ha detenido su crecimiento. Observamos la presencia de larvas y de algunos curculionidae que perforan los tejidos blandos de las guaduas, provocando deformaciones en ellas. Las larvas siguen su metamorfosis a pupas y días después a moscas con detalles cebra en sus alas. Una vista al microscopio nos revela el color marrón de estas bandas. Son muchos los invertebrados que se encuentran en el guadual. Llama la atención la presencia de orugas y pupas de insectos, especialmente de mariposas, que ya adultas revolotean y copulan en el bambú guadua. Las hormigas y las chinitas viven en la guadua en descomposición. También encontramos al Dinoderus minutus, que vuelve polvo los tejidos de las guaduas. Y es así en todas partes del mundo, que siempre hay animales especializados para usar el bambú como un recurso. Algo se mueve en la hojarasca del bosque de guadua. Al percibir las vibraciones de nuestros pasos se esconde. Es una serpiente cazadora. Ella viene aquí por huevos, roedores, anfibios y otros reptiles como esta falsa coral. Generalmente ellas evitan los encuentros con los seres humanos. Erróneamente la gente las mata. Hay muchas especies de animales y vegetales que dependen de la existencia del bambú guadua. Una sobreexplotación de este recurso puede llevarlo a la extinción y con ello a la desaparición de los seres vivos asociados a él. La tarea es, pues, multiplicar este patrimonio verde que nos ha regalado la naturaleza. Colombia es uno de los países que se llaman megadiversos en el mundo. Entonces, ustedes tienen una herencia verde enorme y ahora es que uno no puede esperar 20 años para hacer algo. Es que hay que empezar ahora para conservar toda esta biodiversidad.